Y ya estamos con el invitado de hoy en nuestro programa El Sol de la Cantera. Él es Gerardo Murillo, un comunicador licenciado en teología, consejero de parejas y familia y por supuesto un conferencista quien el día de hoy nos va a despejar todas nuestras dudas en base al tema sobre el miedo. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Qué privilegio y qué honor estar a través de Guanevisión, compartiendo estos temas que verdaderamente nos ayudan y nos motivan cada día a avanzar y a poder vivir una vida con más desafíos, con pasión, con ganas, con entusiasmo, como nos caracteriza a nosotros los santandereanos. Pues sí, hoy el tema es, don Gerardo, buenos días, le habla Siricuncio y bueno, bienvenido aquí a la sala de su casa, El Sol de la Cantera. Pues un tema que uno debe abordar con valentía, ¿no? El miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, de manera general el miedo es una emoción que se experimenta por algo desagradable. Es una sensación frente a una situación de peligro, ya sea por algo real o tal vez imaginario, ¿no? Hay personas que de pronto sienten miedo a situaciones del pasado, otras en pleno presente, otras por el futuro, en fin. El miedo siempre va acompañado por algunas situaciones que han sido por comportamientos de ansiedad, por la angustia. Es un tema un poco complejo porque hay unos puntos que se pueden clasificar en cuanto al miedo, pero el objetivo que hoy podamos entender acerca es de manera general, que a partir de esto es una emoción que reacciona bajo unos patrones mentales, también de algunas creencias, de algunos pensamientos. El miedo en sí muchas veces lo hemos tomado como algo negativo, pero en algunas circunstancias puede ser más positivo, donde nos ayuda a alejarnos de algunos sucesos que pues obviamente no estamos preparados, pero en otros escenarios nos motiva quizás a accionarnos, a lanzarnos un poco más. Nosotros como seres humanos necesitamos vivir con miedo. Parece algo ilógico, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, chévere, ¿no? Sí, señor. Bueno, Gerardo, cuéntenos como algo más específico qué podemos pues observar de las ventajas y las desventajas al sentir miedo. Lo que pasa es que el miedo pues influye mucho en las personas porque es algo afectivo, emocional. A veces se suele de pronto confundir un poco el miedo con el temor. No son tanto como sinónimos, pero el miedo es por una situación de peligro. Cuando estamos frente a un peligro nos lleva a reaccionar. Se disparan algunas hormonas generando unos mecanismos de defensa. Por decir, si le dicen Laura no se meta por esta calle porque por ahí están los amigos de lo ajeno, pero es la única calle que va a pasar. Entonces Laura, ¿qué hace? Pasa con miedo, pero en su interior está como dispuesta a reaccionar de alguna manera. Salgo corriendo, golpeo a la persona que me venga a increpar, grito fuertemente, ese. Pero hay otro tipo de miedo que es el poder enfrentar una situación que de pronto desconozco, pero sé que va a haber algo provechoso. Me hago entender, cuando se inicia de pronto una relación, ya sea de pareja, de amistad, se inicia un proyecto, no se deja de sentir ese miedo que es el temor, es hacia lo inesperado, pero entendiendo de que cosas buenas nos pueden ocurrir. Muchas personas a veces no intentan nada porque sienten esta experiencia, esta sensación, esta emoción y no avanzan, se enfrascan. Otros lo afrontan, se lanzan y obtienen grandes resultados. Entonces es como una diferencia, pero aquí vemos la ventaja y vemos la desventaja. Es necesario muchas veces nosotros poder convivir y aceptar el miedo, porque si no existiese el miedo, no podríamos vivir. ¿Cómo avanzaríamos? Nosotros, los comunicadores, los que tenemos la oportunidad, siempre hay algo de temor, de miedo cuando vamos a iniciar una escena, vamos a participar de una entrevista, vamos a dar una charla, una conferencia. Siempre lo está. Y sucede que dicen, ¿cómo manejo los nervios? ¿Cómo controlo esa situación que no llegue a volvérseme algo, entrar en un estado de pánico? Entonces ya tenemos algunas técnicas, pero tenemos que irnos familiarizando. Es como el bebé. Antes de nacer hay miedo. Y cuando empieza a crecer, a dar sus primeros pasos, a levantarse, hay miedo, de pronto me caigo.
se lanza poco a poco, se va familiarizando con el miedo y en todo nuestro entorno, en toda nuestra vida, esto siempre va a pasar, siempre va a suceder. Vean, oiga, interesante, ¿no? Pues sí, esa es una cosa que uno dice, porque a uno le da miedo. Bueno, Gerardo, una cosita, ¿hay miedos, qué tipos de miedos en la vida? ¿Hay tipos diferentes, clases de miedos? Sí, 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 de acuerdo con la situación, ¿no? Por eso les hablaba acerca del miedo cuando se experimenta por una sensación de peligro y lo que conocemos como el temor que nos lleva, sentimos miedo, pero nos lleva a accionar. Uno nos lleva a reaccionar, de alguna forma me defiendo. Es como cuando algunas personas dicen, pero ¿de dónde sacó fuerzas para evitar? Todo aquello en nuestro interior se dispara, esas hormonas, el sistema nervioso, tanto el corazón se acelera, que encontramos esa capacidad, los músculos se hinchan un poco y hay más fuerza para poder salir en cuanto a ese tipo. Y el otro por eso hablaba acerca del temor, pero en sí hay algunas clasificaciones del miedo, ¿ve? Porque ya lleva al pánico, ya lleva a unas personas que permanecen en un estado de miedo permanente generado por la ansiedad y se desencadenan algunas enfermedades y algunas situaciones que no le dejan a la persona salir de la condición en que se encuentra. Bueno, Gerardo, ¿cómo puede uno, por ejemplo, manejar ese miedo? Digamos que muchas veces cuando nos pasa o nos sucede algo, entra esa crisis de miedo, esa crisis de nervios, de que de pronto uno no quiere que le vuelva a suceder lo mismo. ¿Cómo puede uno manejar toda esta etapa de miedo? Eso es como cuando de pronto, si Laura tiene un gran desafío, un gigante que siempre le atemoriza, una situación un poco adversa, la única manera de poderlo vencer es afrontándolo, aceptando el reto, paso a paso. Empezamos a avanzar poco a poco. Por eso dijimos hace un momento que era necesario como familiarizarnos. ¿Por qué? Porque eso es como cuando empiezas a hacer algún deporte, sobre todo los que montamos cicla, el miedo a las tractomulas, el miedo a los autobuses, el miedo a una serie de cosas. Pero cuando nosotros empezamos a dar el primer pedalazo y pasa por el lado de uno, ese miedo es terrible, pero si seguimos dando el pedalazo y tomando todas las precauciones que debemos tomar, pues obviamente lo vamos a vencer. Ya lo hacemos con mucha familiaridad, que ya no le tenemos miedo a la tractomula cuando pasa. Es como un gigante. Poco a poco yo lo voy venciendo. Si no lo enfrento y si no afronto el miedo, créame que se va a apoderar de nuestra vida y no vamos a poder salir de ahí. Esa es la desventaja. ¿Ven? Hacer que el miedo influya sobre nosotros y muchas veces sobre nuestra mente, que nos juega un papel interesante. A veces yo digo, la mente nos hace un bullying terrible, porque somos positivos. Cuando Dios nos hizo, no hizo personas negativas, no hizo personas con desventajas, no. Dice la Biblia que hizo todo bueno. Él vio que todo era bueno y en gran manera. Entre esos, el hombre, bueno y en gran manera. Pero ¿qué pasó aquí? Pues obviamente en esa capacidad, en esos dones, en esa habilidad, la mente siempre frente a algo negativo va a decir algo afirmativo. Si tú dices, ay, tengo miedo a esto, la mente te va a decir, sí, tienes miedo. Por eso hay un dicho popular que creo que don Siricuncio recuerda cuando estábamos de pronto en la época escolar, que nos decían que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Sí, señor. Sí. Pero ¿dónde lo vencimos? En nuestra mente. El día que nos decidimos en nuestra mente, yo lo voy a enfrentar, yo voy a ser capaz. Voy a ser capaz. A la salida nos vemos y a la salida nos vemos, listo, nos vemos. Y ahí vencimos el miedo y vencimos el gigante. No, sí, eso sí es verdad. El miedo es algo, es como una herramienta también de positivismo. Bueno, si uno tiene que enfrentar una situación, digamos, pues cualquier cosa, ¿no? Que se presente, de ir a una cita médica, de ir a encontrarse con alguien para un empleo, digamos, por ejemplo, el miedo que uno, como lo que usted decía ahorita, ¿no? Eso pasa cuando uno va a hacer una presentación, Dios mío, que el micrófono funcione, que el público esté chévere, que tal cosa, que no sé qué, que vaya, que va acá. ¿Hay algún ejercicio para cualquier persona antes de llegar con más seguridad? Don Siricuncio, a mí me llama mucho la atención eso que su merced está hablando es temor, porque yo aunque no sé el resultado, sé que
voy a ir al médico, pero va a haber algo beneficioso para mí. Aunque voy a presentar una hoja de vida y voy a ir a la entrevista, puede salir algo positivo de eso, pero el temor, el miedo es inevitable. ¿Cómo empezar a controlarnos? ¿Cómo empezar a comportarnos frente a esta situación? Pues Juan decía, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, es mirando lo positivo que yo puedo alcanzar frente a esa situación, frente a ese escenario. Yo en algunas oportunidades he visto sus shows, pero no hay nada más satisfactorio que cuando don Siricuncio se sube a una tarima y empieza a animar, empieza a hablar, cuando empieza a ver el resultado que él espera en la gente, que la gente salga satisfecha, se ría. Ese resultado, esa expectativa es la que nos permite avanzar. Entonces, si no, no lo haríamos. Siricuncio dije, no, ¿qué tal se ponga, qué tal me metan un botellazo? Sí. ¿Qué tal me manden una silla? ¿Qué tal me saquen a tomatazos? Eso. Entonces, eso no lo va a pensar y no cabe en su cabeza. Sí, eso sí jamás. Puede ser, Claro. puede ser algo que pueda suceder, por decir, pero en la cabeza, en su mente, dice, Dios mío, ¿qué hago? Y lo único que dice, yo lo voy a hacer y voy dando ese paso. Voy teniendo, ¿por qué? Porque tengo pasión, porque tengo amor por lo que hago, porque sé que el resultado es significativo. Dice el mismo Juan, dice, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, si yo me dejo dominar por el temor, por ese tipo de miedo, ¿cuál es el castigo? A no enfrentarlo y a no tener el buen resultado. Uy, lástima, ¿sí ve? En cambio, este sí se subió, ese sí lo intentó. Por eso luego cogemos a decir, pero ¿por qué aquel sí lo logró y por qué yo no lo logré? ¿Y por qué? No, ese sí lo enfrentó, ese sí lo hizo, sin temor alguno. Dice, por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando habla de perfeccionar, muchas veces, don Siricuncio y Laura, cuando habla de perfeccionar, a veces dicen, no, es que yo no soy perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con algo muy importante. Lo perfecto, lo que se perfecciona es dejar. Voy dejando todo aquello que me limita, voy dejando y me voy perfeccionando, voy limpiando. Pablo decía, despójense del peso, despójense del lastre, de la carga. Eso es limpiar, eso es perfeccionar. Entonces ahí es donde me permite a mí, obviamente, hacer las cosas con amor, con pasión, porque voy a lograr un resultado que para mí, yo le digo a mi mente, es algo significativo, es algo valioso. Y así poco a poco vamos avanzando. Básicamente es esto. Bueno, Gerardo, yo tengo otra pregunta y es que, por Señora. ejemplo, ahorita en nuestra actualidad hay un miedo para todas las personas por igual y es el miedo a contagiarnos de ese virus que se está viviendo. ¿Cómo nosotros podemos poder seguir saliendo a las calles porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que salir a hacer una diligencia? ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo en las calles? Mira, el caso es que obviamente en este proceso, el tema ahorita de la pospandemia, en el entorno, el virus va a estar. Anteriormente nos decían no salgan, entonces nos tocó como los niños, poner restricciones para que no. Pero luego entonces nosotros empezábamos a buscar alguna excusa y a justificarnos. No, es que yo necesito, yo tengo hambre, entonces yo me pongo mi tapabocas, yo llevo mi gel, yo llevo mi alcohol, yo llevo lo que necesito para poder salir porque es que necesito. Salomón decía, el prudente ve el peligro y se aparta. O sea, el prudente siente miedo y se aparta. Dice, más el imprudente o el insensato ve el peligro y apresura sus pasos hacia el mal. O sea, se acelera. Entonces, si yo sé que en las aglomeraciones, si yo sé que en todo este tipo de cosas puedo contagiarme, pues yo no lo voy a... Y ahora es como dicen por ahí, sálvese quien pueda. Un amigo compartió una noticia esta mañana que fue invitado, dizque a unos 15 ahorita en septiembre, tan pronto se dieron la noticia de que se iba a levantar el aislamiento, iba a empezar en otra etapa, organizaron ya una fiesta. Le preguntó él, bueno, ¿cuántos invitados tiene? Llegó y dijo, son 60. Dentro de esos 60, dijo,
Usted está invitado, dijo, bueno, yo le mando el regalo, cuente conmigo, pero yo no voy a ir. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque es una aglomeración. Claro. Así usted tenga presente de que debe tener el aislamiento social, en esa reunión no va a haber aislamiento social. Entonces es donde nosotros tenemos que ser prudentes, sensatos. Y la gente tiene ahorita miedo de pronto a salir, pero habrá muchos imprudentes que se van a lanzar a la de Dios, dicen ellos por ahí, como si Dios estuviese atento a ver a quién me llevo. No, este se lanzó. Entonces, no, cada quien somos inteligentes, somos personas con capacidades y más con decisión volitiva. Podemos tomar decisiones y podemos actuar de una forma precisa para poder guardarnos y salvaguardarnos y así tener una prolongación de nuestra existencia en bendición. Oiga, qué bonito, ¿no? Pues, Bernardo, de verdad, pues, muchas gracias por este tema tan importante y más en esta época de manejar el miedo, ¿no? Finalmente, igualmente, pues, como usted dice, mucha prudencia, mucha seguridad. Una cosa es llevar seguridad y otra cosa es ser confiado, ¿no? Como usted decía ahorita, ¿no? Entonces, el miedo no es cosa del otro mundo, sino que es algo normal, pero es una herramienta como para uno ser más valiente, ¿no? Sí, señor. A veces lo hemos tomado como algo negativo, pero el miedo es más positivo. ¿Ustedes creen que si Dios hubiese pensado en cómo hacer una persona sin este tipo de miedo, porque es necesario para poder crecer todo en nuestra vida? Lo que pasa es que el miedo, obviamente, en cuanto a situaciones de peligro, en cuanto a situaciones un poco complejas, pues nos llevan a activar esos mecanismos de defensa. En esta etapa del temor, en este otro tipo de miedo, nos lleva más bien a tener una expectativa de lo que va a pasar. Uno a reaccionar y el otro más bien a cómo acciona. Ir alcanzando nuevos retos, nuevas metas, porque así es. Hay algo que de pronto Laura y don Siricuncio hemos escuchado a personas cuando de pronto se van a enfrentar o a alguien que le gusta la pelea, porque hay gente que le gusta la pelea. Yo no nací el día del miedo, yo no le tengo miedo a nada. Yo le digo, verdaderamente ya perdió. Sí, señor. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por este momento tan especial y este tema, pues que a todos igualmente nos causa miedo. Nos causa miedo hablar del miedo. Sí, es que sí, verdad, nos causa miedo, imagínate, porque entonces, ¿cómo? Mensaje final para toda la gente que lo quiere mucho, que a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de ahorita de las redes sociales, pues ustedes tienen un trabajo muy importante que tiene básicamente que ver con la familia. En torno a esto, al miedo, un mensaje final, Gerardo, muchas gracias. Mire, don Siricuncio, Laura y todo el equipo de producción de Guanevisión y a los amigos que están a través de los diferentes medios, hoy una de las reflexiones que usted destacaba y es de las que más me gustan, es acerca de la vida. ¿Qué es la vida? El libro sagrado lo destaca que la vida es como la flor del campo, como la neblina que hoy es y mañana desaparece. Siempre el miedo va a estar ahí, pero yo debo cuidar la vida, que es el tesoro más valioso que se me ha dado. Hay personas que dicen, no, yo me muero y me voy para el cielo. Mire, puede ser. Nadie planifica cuándo partir de esta tierra, ni tampoco planificó cuándo llegó. ¿Ve? Eso es voluntad divina. Pero a mí se me entrega una vida. No es como vine a esta tierra, sino cómo vivo en esta tierra y cómo me voy de ella. ¿Qué manejo le doy a mi vida? ¿Cómo me perpetúo? ¿Cómo hago yo que todo sea eterno? Porque a veces pensamos en el más allá, pero resulta de que el más allá empieza más acá. Exacto. Entonces, ¿cómo me perpetúo? Yo, ¿cómo me hago eterno? Si no es con los buenos comportamientos, cuidando la vida, haciendo cosas significativas, operando y actuando justamente para que esto se replique por generación, que dice que la bendición alcanzará hasta la 4ª generación, o sea, hasta mis bisnietos, don Siricuncio y Laura. O sea, ha sido tan bueno lo que has hecho que podrás ver a tus bisnietos si cuidas tu vida. Y tus bisnietos van a tomar el ejemplo porque lo toma el hijo, el nieto, el bisnieto, y eso se perpetúa, eso se vuelve eterno. Y es así como se alcanza la eternidad. Y más, si abrimos nuestro corazón a Dios, y no estoy hablando de religión como tal, sino más bien de una buena intención en el reconocer
y el poder disfrutar cada día las cosas maravillosas que se nos otorgan, de la abundancia, de todo lo que nos rodea, de todo lo que tenemos. En fin, si pudiésemos destacar el día, el amanecer, los pájaros, mi familia, es una razón para vivir. Puede ser que tenga dificultades, pero todo se soluciona. Pero cuando partamos de esta tierra, ahí ya no hay solución. Aprovechemos al máximo nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, aislados o no aislados, un bonito mensaje, una palabra de motivación, porque hay más bendición cuando se da. Y cuando yo doy de mi vida, vida en abundancia vendrá sobre mi vida. Gerardo, muchísimas gracias. Dios lo bendiga por este tema tan interesante, este tema que se está manejando hoy en día, pues lo que tiene que hablar con el miedo. Siempre será bienvenido, esté en su casa, y bueno, pues en próximas ocasiones estaremos hablando de otro tema tan importante, y bueno, siempre decirle que nos agrada cuando saca una oportunidad para hablar con nuestros televidentes y para venir aquí a la sala de su casa, el Sol de la Cantera. Muchas gracias. Don Siricuncio, un abrazo fuerte, gracias a ti, a Laura, un abrazo fuerte también a don Héctor, al equipo profesional de Guanevisión y a todos los televidentes, seguidores, oyentes que están ahí pendientes. Estamos para servir. Un abrazo fuerte. Recuerde que hay 365 veces que aparece la palabra en la Biblia, no temas. Alguien dijo, una por día, pero ese temor es hacia algo bueno. No hay nada que vence el miedo que sino el mismo amor, la misma pasión que podamos imprimirle a las cosas. Bendiciones, un abrazo, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a Gerardo Murillo, quien nos ayudaba a resolver un poco las dudas que tenemos en cuanto al miedo y cómo podemos afrontarlo en esta época de pandemia.